Hola grupo, vamos a terminar con la clase de deterioro cognitivo. Primero una pequeña recapitulación. Recordemos qué es el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo es un síndrome en el cual vamos a ver degeneración del sistema nervioso central, en el cual vamos a ver principalmente afección de tres áreas importantes, que son la cognición, la conducta y la funcionalidad, ¿no? Estos tres nos importan porque al final tienen una repercusión en la calidad de vida de mi paciente. En cuanto a las alteraciones cognitivas, quedamos que puede ser afección de cualquiera de las funciones mentales superiores. Eso involucra el estar orientado, el mantener la atención, el concentrarse, los diferentes tipos de memoria, lo que quiere decir que el que tenga la memoria remota conservada, no quiere decir que no tenga problemas de memoria, solo quiere decir que la memoria remota está conservada. Ahora, la memoria no es el único problema cognitivo que podemos presentar y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque cuando vemos pacientes con deterioro cognitivo, es muy frecuente que digan, pero mi papá tiene súper buena memoria. No es el único problema cognitivo. Es el que la gente identifica con mayor facilidad, pero no es el único, ¿no? Podemos encontrar problemas en la abstracción, habilidades visoespaciales, ejecutivas, juicio y por lo tanto en la toma de decisión. Si yo no tengo un buen juicio, entonces no tengo la capacidad de hacer una buena toma de decisión. Por lo tanto, necesito que alguien me empiece a ayudar con la toma de decisiones y que empiece a cuidarme, ¿no? En el lenguaje y los diferentes tipos de lenguaje, tanto el hablado como el escrito o el leído, el cálculo, etcétera. En cuanto a las alteraciones conductuales, mencionamos diferentes ejemplos donde hablamos sobre la aparición de síntomas en el contexto de la psicosis, donde podemos ver a lo mejor delirio y alucinaciones, podemos presentar agitación, agresión, depresión, ansiedad, apatía, desinhibición y dentro de esa desinhibición nos referimos a un comportamiento socialmente inapropiado y en algunas situaciones incluso conductas sexuales inapropiadas, ¿no? Hiperactividad motora, anormalidades en la alimentación y trastornos en el sueño. Esto ya lo vimos en clases anteriores, solamente es una breve recapitulación antes de empezar a hablar sobre lo que teníamos pendiente. En cuanto a la clasificación, acordamos que hay muchas formas de clasificarlo, ¿no? Podemos clasificarlo dependiendo del origen, podemos clasificarlo dependiendo de si es o no es reversible, podemos clasificarlo dependiendo de cuáles son las zonas afectadas. A grandes rasgos, lo que nos interesa a nosotros es clasificarlo como un deterioro leve, moderado y severo, ¿no? Dependiendo del nivel de gravedad. El nivel de gravedad lo vamos a determinar dependiendo de la intensidad de los síntomas y la repercusión funcional que estos síntomas tienen. Lo que quiere decir que entre mayor sea la sintomatología, mayor será la repercusión funcional y por lo tanto más grave considero mi deterioro, ¿no? Lo que quiere decir que en un deterioro cognitivo leve puedo tener conservadas las funciones. Habitualmente las funciones que se afectan primero son las funciones instrumentadas, ¿no? Que dijimos que son las más complejas. Posteriormente se van agregando alteraciones en diferentes rubros de la funcionalidad, ¿no? Entonces en el deterioro cognitivo leve todavía tenemos la capacidad de darnos cuenta de que hay errores, todavía tenemos la capacidad de compensar, y posteriormente, conforme avanza el deterioro, o más bien conforme se agregan síntomas, pues vamos a considerarlo un deterioro más avanzado, ¿no? Eso puede ser como un deterioro moderado, cuando ya tenemos afección evidente de las funciones instrumentadas y quizás empiecen a alterar las funciones básicas, ¿no? Y cuando ya tenemos perdidas las funciones instrumentadas y tenemos alteración de las funciones básicas o una dependencia total, lo que quiere decir pérdida de las funciones básicas, ¿no? Que dijimos que son las de autocuidado, vestirme solo, bañarme solo, pues ya lo consideraríamos un deterioro cognitivo severo. Mencionamos que hay diferentes causas que nos pueden generar deterioro cognitivo. No vamos a decir que deterioro cognitivo es lo mismo que Alzheimer, porque eso es algo que ocurre
de forma coloquial, ¿no? Como un error frecuente, así de, tiene Alzheimer. Pues, o sea, sí es probable que tenga Alzheimer, pero tener deterioro cognitivo no es igual a tener Alzheimer. Alzheimer es una de las causas que nos pueden llegar a generar deterioro cognitivo, pero no es la única causa por la cual tenemos o podemos llegar a presentar deterioro cognitivo. Dentro de las causas más frecuentes que podemos encontrar de deterioro cognitivo, al menos en el mundo occidental, se encuentra el Alzheimer como la primera causa. En segundo lugar, tendríamos el deterioro cognitivo de etiología vascular y eso involucra pues un evento cerebral vascular o a lo mejor algo menos perceptible como podría ser una enfermedad de pequeño vaso. Y en tercer lugar tendríamos pues los deterioros cognitivos de etiología mixta, lo que quiere decir que no es una sola causa, sino que es la mezcla de más de una causa. Posteriormente podríamos encontrar la enfermedad de Parkinson y los parkinsonismos y el resto de los deterioros cognitivos, ¿no? Entonces, hay muchas causas, cada uno de los deterioros cognitivos tiene una forma de presentarse diferente, sobre todo al inicio. Por eso es importante hacer una buena historia clínica en la cual podamos ver cómo fue el inicio y cuál ha sido la evolución. Conforme van avanzando los deterioros cognitivos, se agregan más síntomas de todas las esferas, tanto cognitiva como conductual como funcional, de tal forma que en una etapa avanzada, pues es muy probable que veamos que se comportan de una forma similar. ¿Por qué nos interesa saber la etiología? Porque el pronóstico de la evolución es distinto, al menos de forma inicial, en cada uno de los tipos de deterioro cognitivo y sabemos que hay algunos que son reversibles, como comentamos en clases previas, como los que podrían estar generados por alguna alteración metabólica, como sería alguna alteración tiroidea, ¿no? Por ejemplo, que ya habíamos mencionado, o algún déficit nutricional, algo asociado a algún déficit de vitaminas, ¿no? Que ya también habíamos mencionado. Hay algunas veces que podemos encontrar alteraciones cognitivas que remiten al mejorar este, las condiciones metabólicas del paciente y es por eso que no vamos a dar por sentado que todo es igual, sino que vamos a hacer una historia clínica, vamos a evaluar a nuestros pacientes como habíamos comentado, lo que involucra pues hacer estudios de laboratorio y en ocasiones pues estudios de gabinete dependiendo de cuáles sean nuestras sospechas, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer a nuestro paciente? Entonces vamos a hablar primero del tipo de deterioro cognitivo más frecuente que es el o más bien la enfermedad de Alzheimer, ¿no? La enfermedad de Alzheimer es el tipo más común de deterioro cognitivo en los países occidentales. Este deterioro cognitivo se caracteriza porque se da un depósito de placas de una sustancia de desecho que se llama beta amiloide que se va acumulando en el cerebro. Esto no le pasa solo a las personas que tienen deterioro cognitivo, esto nos pasa a todos. De hecho, se estima que las personas octogenarias tienen la suficiente cantidad de depósitos de beta amiloide como para poder hacer el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, pensando en que estuviéramos haciendo pues una necropsia, ¿no? Ya habíamos mencionado que conforme vamos envejeciendo, pues incrementa el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo por todos los cambios que hemos hablado a lo largo de este curso, ¿no? Entonces, las características más importantes de la enfermedad de Alzheimer son el depósito de esta sustancia que se llama beta-amiloide, que es una sustancia de desecho que no podemos degradar y por lo tanto se empieza a acumular. La formación de ovillos neurofibrilares, que básicamente son como bolitas de neuronitas, ¿no? Desordenadas, alrededor de una cosa que se llama proteína tau. Y por último, neuritas distróficas, perdón. La enfermedad de Alzheimer se llama así porque fue descrita originalmente por un doctor alemán que se llamaba Alzheimer. Este doctor lo que hizo fue que describió la enfermedad en una paciente que estaba internada en
un hospital psiquiátrico y lo que hizo fue ir describiendo cómo iba evolucionando la enfermedad. Y ese es el motivo por el cual lleva su nombre, ¿no? Y este señor, este doctor, lo que describió fue pues la forma en la que se alteraba el lenguaje de los pacientes, que esa es una de las características importantes, la apraxia, anomia, problemas del lenguaje tanto hablado como escrito o leído, además de las alteraciones obvias en la memoria. Otro problema que encontró o describe el doctor, pues son los errores en el aprendizaje. En este caso, pues él lo que hizo fue seguir el caso de una paciente que estaba internada, que inició a los 51 años, que en realidad pues es una edad muy joven, y posterior al diagnóstico o de presentar esta enfermedad, porque no tenía el diagnóstico de Alzheimer como tal, ¿no? El término o el nombre de la enfermedad fue posterior a que el doctor lo describió, ¿no? La expectativa de vida de esta mujer posterior al inicio de su padecimiento fue de 4 años y medio. Desafortunadamente, posterior al diagnóstico de un deterioro cognitivo, la expectativa de vida de los pacientes disminuye y ya habíamos mencionado que es una causa importante de discapacidad en los adultos mayores. No es la única causa, pero es una de las causas más importantes, ¿no? Entonces, al final el Alzheimer, para el estudio del Alzheimer, pues han participado diferentes personas que han ido aportando pues algo distinto, ¿no? Entonces, el doctor Alzheimer lo describió en 1906. En 1909, otro doctor que se involucró en la investigación pues le puso el epónimo, ¿no? De Alzheimer en honor al doctor. Posteriormente, en los 60 descubrieron que había placas y los ovillos, ¿no? Las placas de beta-amiloide y los ovillos como parte de la base molecular de la enfermedad. Esto lo descubrieron pues unos doctores que se apellidaban Kidd como niño y Terry. Posteriormente, empieza toda esta onda de empezar a estudiar genéticamente, ¿no? Los problemas. Y entonces en los 80 se descubrió la secuencia de aminoácidos del beta-amiloide que no se puede degradar. Más adelante se descubre la proteína tau, ¿no? Como el principal componente de estas bolitas que dijimos que son los ovillos neurofibrilares. Y posteriormente, a finales de los 80, continúa pues esta parte de la investigación y se descubre que la proteína precursora del amiloide se sitúa en el cromosoma 21. En los 90 o a principios de los 90 continúan estudiando y entonces se encuentran que hay un alelo que es el E4 que nos ayuda, bueno, más bien no nos ayuda, ¿no? Sino que genera esta parte de la producción de la polipoproteína E y nos ayuda a ver que pues esta parte de la polipoproteína E, ¿no? Y el alelo que tienen nos pueden hablar sobre pronóstico. Y de esta forma, se descubre que la apolipoproteína E3 y la E4 son las que tienen un peor pronóstico con respecto a otras lipoproteínas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más nos importa de esta enfermedad? Pues la forma de presentación. ¿Cuáles son las características principales o de qué forma inician? Pues inicialmente tienen alteraciones en la memoria a corto plazo, alteraciones en la memoria a largo plazo. Habitualmente, primero empezamos con problemas en la memoria a largo plazo y posteriormente empezamos con errores en la memoria a largo plazo. Vamos a ver alteraciones en el lenguaje, tanto en el lenguaje hablado, ya sea que tengamos anomia, que quiere decir que olvidamos cómo se llaman las cosas, ¿no? Entonces podemos presentar anomia, podemos presentar errores en el momento de articular, disminuye nuestra fluencia verbal, que ya habíamos mencionado, ¿no? Que es la capacidad de evocar palabras en un cierto periodo de tiempo, ¿no? Tenemos diferentes tipos de fluencia y eso ya lo habíamos mencionado en clases anteriores. Vamos a ver alteraciones no solo en el lenguaje hablado, sino también en el lenguaje escrito, donde podríamos ver disgrafia o errores al momento de estructurar las oraciones, que no sean oraciones bien estructuradas, ¿no? Y errores en el lenguaje leído, lo que quiere decir que a lo mejor no soy capaz de comprender lo que estoy leyendo. Y esa es una de las cosas que valoramos cuando hacemos pruebas de tamizaje cognitivo. Pueden presentar apraxia. Apraxia quiere decir que
olvido cómo realizar algo que yo ya sabía hacer, ¿no? Son cosas sencillas, como por ejemplo, olvido cómo vestirme. Eso se llama apraxia del vestido, ¿no? Entonces, a lo mejor tengo la capacidad de ponerme las cosas, pero no sé cómo ponérmelas, y entonces no me las pongo en el orden correcto o no las escojo en el orden correcto o no me las pongo en la forma correcta. A lo mejor trato de ponerme el pantalón como si fuera una blusa y entonces tienen que empezar a asistirme, aunque no me pongan la ropa, me tienen que ir orientando. Primero van los chones, ahora va el pantalón, ¿no? O la falda. Entonces, empezamos a olvidar cómo hacer cosas que antes sí sabíamos hacer bien. Y otra manifestación son los síntomas conductuales. Los síntomas conductuales que predominan en el contexto del deterioro cognitivo por la enfermedad de Alzheimer suele ser la ansiedad, la agresividad, y eso quiere decir que nuestros pacientes pueden estar combativos, ¿no? Combativos quiere decir que no se someten y en algunas ocasiones podrían incluso llegar a agredir a la persona que los está cuidando, sobre todo cuando no sabemos hacer un manejo de los síntomas conductuales, que al final pues es algo complicado porque pues a lo mejor esta persona ha sido mi papá toda la vida y yo tengo la expectativa sobre cómo debería de responder o cómo esperaría yo que se comportara, pero en este contexto donde estamos viendo que hay pérdida de neuronas, donde estamos viendo que ya no está llevando a cabo las funciones mentales de la misma forma, pues obviamente la respuesta ya no va a ser la esperada. Y un síntoma importante en estos pacientes se llama vagabundeo, que quiere decir que tienen como esta necesidad de querer salir a la calle. ¿A dónde vas? Tengo que ir, ¿a dónde? Tengo que ir a recoger una maleta, ¿a dónde? ¿No? Aunque no sepan a dónde, aunque no sepan por qué, sienten la urgencia de salir. Y eso es importante porque en algunas ocasiones estos pacientes podrían llegar a salirse. Y entonces imagínense a alguien que tiene problemas en orientación, que a lo mejor ya no tiene la capacidad de articular, de expresarse de la misma forma, que se sale y se pierde, ¿no? Y esto es algo que le puede generar pues muchos conflictos a la familia y pues puede generarle problemas también a la persona porque a lo mejor ya no tiene la información para poder regresar a su casa, ¿no? Y eso pues claramente pone en peligro al paciente. En estos casos pues lo que recomendamos es más que nada tratar de buscar formas de que no se salgan y eso quiere decir poner la llave y a lo mejor alguna forma de cerrar la puerta fuera de la vista del paciente, ¿no? Para tratar de evitar que nuestro paciente se escape. Claramente también podemos ver errores pues en el juicio, en la toma de decisión, ¿no? A lo mejor podríamos ver a los pacientes un poco impulsivos, pero lo más característico suele ser sobre todo la ansiedad, la agresividad, combatividad, el vagabundeo, las alteraciones en el lenguaje, la memoria a corto y largo plazo y pues la desorientación claramente, ¿no? Entonces, estos serían como algunos de los datos más destacados o más característicos de este tipo de deterioro cognitivo. Dijimos que en segundo lugar tenemos el deterioro cognitivo de etiología vascular, donde tenemos diferentes perfiles. En el caso del deterioro cognitivo de etiología vascular, las manifestaciones pueden ser muy variadas dependiendo de cuál es el sitio que se vio afectado por la alteración vascular, lo que quiere decir que podemos presentar cambios cognitivos y diferentes alteraciones en esos cambios cognitivos. Podemos presentar síntomas motores y síntomas neuropsiquiátricos, sobre todo posterior pues, al evento que está generando la isquemia. Puede ser de pequeño vaso o puede ser algo más grande, como sería un evento vascular cerebral, como lo que tenemos pues más identificado, ¿no? Entonces tenemos diferentes perfiles, perfiles con alteraciones en la memoria, perfiles sin alteraciones en la memoria, o perfiles que tienen errores en la memoria con otras manifestaciones, o también podríamos estudiarlo dependiendo de los dominios que tiene afectados. Por ejemplo, si altera un solo dominio o altera varios dominios y si esos dominios involucran o no involucran la memoria, ¿no? Puede estar afectada o no la memoria, eso no es obligatorio, a lo mejor la memoria está conservada, pero vemos afección en otros dominios de la persona dependiendo de cuál es el sitio en el cual se presentó la lesión vascular. Entonces, el chiste de este tipo de deterioro cognitivo
es que no avanza igual que otros deterioros cognitivos. Por ejemplo, en el caso del Alzheimer, posterior al diagnóstico, tu expectativa de vida es alrededor de 5 años y es un deterioro cognitivo que avanza rápido. Ya dijimos que sí tiene un componente genético, lo que quiere decir que tengo una mayor posibilidad de presentar Alzheimer en el momento en el que alguno de mis familiares directos, como mamá, mi papá o alguno de mis hermanos, fue diagnosticado con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, en el caso del deterioro cognitivo, no va a avanzar igual y la evolución va a ser distinta, hablando del deterioro cognitivo de etiología vascular, y la evolución va a ser distinta en cada uno de los pacientes, ¿no? No todos van a presentar manifestaciones de la enfermedad desde el inicio, porque depende del sitio en el cual se está presentando la lesión y del tamaño de la lesión, y también depende de la reserva cognitiva que tenga la persona. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene una alta escolaridad, alguien que ha hecho ejercicio, alguien que tiene factores protectores como los que mencionamos en clases previas, pues tiene una mayor facilidad para compensar la pérdida de neuronas, sobre todo cuando estamos hablando pues de una enfermedad de pequeño vaso, ¿no? Entonces, muchas veces ya presentamos lesiones, pero no presentamos manifestaciones. Entonces, no todos van a presentar manifestaciones de la misma forma. El evento cerebral vascular nos interesa porque es una causa importante de muerte en el adulto mayor y además es una causa de discapacidad importante a nivel mundial. Y ya dijimos que cada que hablamos de una alteración funcional quiere decir que lo que yo no puedo hacer, pues alguien lo tiene que empezar a hacer por mí. Y que alguien lo empiece a hacer por mí, pues involucra gastos. Entonces van a ser gastos por la estancia hospitalaria, por la atención médica y por el cuidado que ameritan las consecuencias de la enfermedad en el caso de aquellos que sobreviven al deterioro por enfermedad de pequeño vaso, ¿no? Ahora, este deterioro no va a ser lineal. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad de Alzheimer, pues son pacientes que tienen una evolución continua. En el caso de un paciente que tiene una enfermedad vascular, pues el tipo de deterioro va a ser algo escalonado, ¿no? O sea, se presenta un evento, hay un deterioro, se pueden mantener en el mismo nivel durante mucho tiempo hasta que se presenta un segundo o un tercer evento que genera un nuevo deterioro y entonces el deterioro se va dando escalonado con manifestaciones en diferentes áreas. No todas las manifestaciones van a ser iguales. Entonces podemos encontrar datos de deterioro cognitivo, manifestaciones en cualquiera de las áreas que ya mencionamos anteriormente, tanto cognitivas como conductuales, como funcionales. Una de las características de ese tipo de deterioro, dependiendo del tamaño del evento, es que puede venir acompañado de focalización. Y si este evento se presenta dentro de la vía piramidal, o sea, en ganglios basales, ¿no? O no sé, podría venir acompañado de trastornos motores, como podría ser parkinsonismo, porque eso sería una causa de parkinsonismo, lo que quiere decir que los pacientes presenten rigidez o alteraciones en la marcha. Estos pacientes suelen tener cambios afectivos. Lo más frecuente suele ser sobre todo depresión, ¿no? Ahora, el tipo de manifestaciones pues también va a variar dependiendo de los síntomas que están acompañando al paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que tiene afasia por culpa de un evento cerebral vascular, pues quizá presente más frustración, ¿no? Tenga un poco más de síntomas afectivos en comparación a alguien que a lo mejor tiene algún error más puntual, ¿no? Como algún problema en memoria. Este, y algo muy interesante, pues son los cambios en la personalidad. A lo mejor siempre fue un pan y de un momento para otro se vuelve una persona más hostil o más agresiva. Entonces, en este tipo de deterioro cognitivo sí podemos encontrar pacientes agresivos. Lo habitual es que sea más bien alguien que tiene depresión, puede haber un poco de ansiedad y vemos lesiones en diferentes lugares. La mejor forma de verlo, pues sería con una resonancia magnética en la cual podamos ver sobre todo las lesiones pequeñitas, porque en una tomografía, o sea, si es un evento agudo, donde estamos viendo que la persona tiene hemiplegia, ¿no? Nos está integrando un síndrome piramidal que acaba de empezar, pues claramente no le vamos a pedir una resonancia de primera elección, ¿no? Lo que te interesa de primera elección, pues es una tomografía, descartar que no hay una urgencia. Pero hablando de un paciente en el cual ya se descartó una urgencia y quieres ver a más detalle, pues el estudio de elección viene siendo una resonancia magnética en la cual podríamos ver lesiones más pequeñas, ¿no?
que a lo mejor no se ven en la tomografía y nos puede dar un poco más de información sobre cuáles son los sitios afectados. Hay diferentes estudios, eso ya lo mencionamos en la clase anterior, ¿no? Donde podemos ver diferentes alteraciones, ¿no? Pero el que nos va a ayudar a ver mejor las estructuras de nuestro cerebro, pues suele ser la resonancia y se puede darnos mucha información. Entonces, esto sería en cuanto a deterioro vascular. Digo, claramente, si nosotros nos ponemos a investigar, hay muchísima más información. En realidad, ahorita el objetivo no es que sean expertos en cada uno de los tipos de deterioro, sino que tengamos más o menos una noción de cuáles son estos tipos de deterioro y cuáles pueden ser algunas de las manifestaciones de estos tipos de deterioro cognitivo. Por lo tanto, la presentación de esta enfermedad es muy variable. Generalmente lo que hacemos es agruparla o hacer grupos dependiendo de las manifestaciones que tienen, y la mejor forma de diagnosticarlo pues es con un estudio de imagen donde podamos evidenciar las lesiones secundarias a las alteraciones en la circulación. Otro tipo de deterioro cognitivo que nos da sobre todo muchos problemas de tipo conductual es la degeneración lobar frontotemporal. Esta también la podemos agrupar en síndromes porque tiene diferentes formas de presentación. Aquí lo interesante es que básicamente lo que vemos es una degeneración, una atrofia que predomina en la región frontal y en la región temporal. Y esto nos va a dar manifestaciones en el comportamiento, donde podemos encontrar desinhibición, que eso es un síntoma importante, irritabilidad, problemas en el control de impulsos, alteraciones en las funciones ejecutivas, alteraciones en el lenguaje y pues como ya habíamos mencionado, las alteraciones en el estudio de imagen donde vemos atrofia de la región frontal y de la región temporal. Estos son pacientes que inician relativamente jóvenes y pues también es un tipo de deterioro cognitivo que disminuye la expectativa de vida, ¿no? Este tipo de deterioro cognitivo genera mucho colapso del cuidador por parte de los cuidadores y puede ser un poco difícil para el control conductual porque esto no va a ser solamente farmacológico, sino, bueno, en realidad es en todos los deterioros cognitivos, necesitamos enseñarle a la familia cómo hacer un manejo no farmacológico de los síntomas conductuales, tratando pues de evitar la polifarmacia y limitar la cantidad de medicamentos que toman para tomar solo lo necesario, ¿no? Entonces, en este tipo de deterioro cognitivo, pues vamos a ver que son síntomas que inician de forma gradual, no nos es fácil identificar en qué momento iniciaron, pero involucran cambios en la personalidad. Entonces, este tipo de pacientes son los que tienen conflictos con su familia, ¿no? Sobre todo por la parte de la desinhibición, donde dicen las cosas como las piensan, ¿no? Gordo, feo, y dicen, ay, ¿por qué me está insultando si yo lo estoy cuidando? Y a la familia le cuesta mucho trabajo comprenderlo, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte afectiva, podemos encontrar tristeza, ansiedad e irritabilidad. La irritabilidad es uno de los más importantes, porque quiere decir que de estar tranquilos de un momento a otro, ¡pum!, ¿no? Se prende y sube. Y eso quiere decir que pueden llegar a ponerse incluso un poquito agresivos, ¿no? Dicen, es que cómo es posible que hace un momento estaba tranquilo y ahora tiene este nivel de furia, ¿no? Son pacientes que van a tener dificultad para hacer empatía con los demás, entonces no van a poder comportarse como tú esperarías en ciertos contextos, ¿no? Tienen conductas que consideramos socialmente inapropiadas porque dicen cosas que pueden ofender a las personas o pueden llegar a cometer incluso, pues, agresiones, ¿no? Por ejemplo, no sé, rayarle el coche a un vecino porque se están estacionando enfrente de su casa. Este, pueden, dentro de la desinhibición, pues, pueden llegar a insultar a la gente, pueden llegar a tener conductas inapropiadas como orinar en público, hacer comentarios que son socialmente inapropiados. Y esto pues puede hacer que el cuidador se incomode con mayor facilidad y por lo tanto pues, se colapse más fácil.
La desinhibición suele venir acompañada de hipersexualidad. Y eso quiere decir que son pacientes que a lo mejor tenían una forma de comportarse, ahorita tienen otra, y están buscando o hacen comentarios sexualmente inapropiados. Por ejemplo, yo tenía un paciente cuando era interna que vivía en un asilo, se sentaba en el pasillo, veía a las enfermeras y decía, buen ganado, ¿no? O sea, claramente no es que el señor sea un grosero, lo que pasa es que el señor estaba desinhibido, ¿no? También he tenido situaciones con algunos pacientes donde hacen comentarios inapropiados con los cuidadores y dicen, oye, pero yo soy hombre, yo no sabía que era homosexual. Pues no es que sea homosexual, o sea, está hipersexual y tú eres su cuidador y eres el que está cerca. O incluso pueden llegar a tocar de forma inapropiada a sus cuidadores. En alguna ocasión yo tuve un paciente que, pues mientras lo estaban bañando, le bajó los pantalones a su cuidador y le tocó los genitales. Imagínense cómo se sintió el cuidador, ¿no? Pues agredido, luego ya no quería atender al paciente. Entonces, por eso es importante capacitar a los cuidadores sobre qué es el deterioro cognitivo, cuáles son las manifestaciones conductuales, cómo manejarlo, entender que son manifestaciones conductuales de un deterioro cognitivo y no un paciente grosero, ¿no? Solamente son las manifestaciones de la enfermedad del paciente. Yo tengo la capacidad de adaptarme, mi paciente ya no. Por lo tanto, entre más información le demos tanto al familiar como al cuidador, pues mejor será la evolución. ¿Por qué? Porque ya saben que viene y pueden armar una mejor infraestructura. Y a lo mejor podemos buscar apoyo, ¿no? Hablando con alguien en terapia para descargar en algún lugar, pues todas estas sensaciones de frustración, tristeza, incomodidad que nos puede generar el tener que cuidar a alguien que tiene este tipo de conductas que son pues inapropiadas. Como no tienen un buen control de impulsos, pues en algunas situaciones podrían llegar a tener conductas impulsivas, como por ejemplo hacer compras, ¿no? Yo recuerdo alguna paciente que tuve alguna vez que el motivo de consulta fue, doctor, es que gasta 60,000 pesos a la semana, ¿no? Y dices, Dios mío, digo, claramente tenían un mejor potencial adquisitivo, ¿no? Pero el punto aquí es, oye, pues lo tienes que limitar, mira, ¿qué tipo de cosa está comprando? Pues es que tengo 50 arcas de Noé en mi casa, ¿no? O sea, si ya detectaste que no está haciendo una buena toma de decisión, que está haciendo compras impulsivas y que son cosas que no se requieren, ¿por qué no le has quitado la tarjeta? ¿Por qué no le has limitado el número, o sea, el dinero en la tarjeta, ¿no? Son cosas a lo mejor un poco obvias. Es que se pone agresiva. Bueno, pues en esa parte donde se pone agresiva, pues es donde tenemos que tratar de hacer el manejo conductual, ¿no? O sea, no la dejas sola, tratas de tener a alguien que le ayude a hacer redirección y a lo mejor hacemos la intervención con algún medicamento. No es que el medicamento vaya a quitar los síntomas, pero nos puede ayudar a regularlos un poco, ¿no? Para que no se ponga tan irritable o para que no se ponga tan agresivo. Los síntomas van a persistir independientemente del tratamiento que le demos a los pacientes, porque no estamos curando el problema. Lo que estamos haciendo es tratar de modular la conducta para disminuir el colapso del cuidador, ¿no? Para evitar que nuestro paciente se ponga en riesgo. Cuando estaba rotando, en algún momento cuando fui estudiante de la residencia, tuve la oportunidad de rotar en el Fray Bernardino y recuerdo el caso de un paciente que fue encontrado, creo que en Italia, ¿no? Y así fue como empezó, o sea, empezó con impulsos y pues de repente se trepó un avión y se fue, ¿no? Entonces, bueno, van a tener una toma de decisión inapropiada. Ahora, por el mismo asunto de que son impulsivos, pues tienen un mayor riesgo de tener abuso de sustancias, como puede ser a lo mejor del alcohol o incluso consumo, tabaquismo, consumo de drogas, ¿no? La toma de decisión no va a ser buena porque ya dijimos que tienen errores ejecutivos. No van a ser buenas para planear porque tenemos problemas ejecutivos. Ya lo que nos pasa es la apatía, que quiere decir que no se muestran indiferentes contra lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Entonces, hay apatía, lo que quiere decir que no genera empatía, entre otras cosas, además, o sea, de mostrarse indiferentes y eso es algo que también frustra a la familia. ¿Cómo es posible que no coopere, que parece que no le importa? Pues no es su culpa, ¿no? Otro tipo de comportamientos que podemos encontrar en estos pacientes es que se vuelvan perseverantes y eso quiere decir que repitan mucho lo mismo, que tengan conductas estereotipadas o que tengan una especie de ritual, ¿no? Como por ejemplo, me lavo muchas veces los dientes, me lavo muchas veces las manos, todos los días en la noche saco las cosas que hay en mi closet y las pongo en mi cama y las vuelvo a guardar o todos los días cuento tanto número de pasos, ¿no? Entonces, como
Empiezan con rituales y comportamientos compulsivos. Algo que también podemos observar es que tengan hiperoralidad y entonces quieran comer mucho. Ya vimos que no controlan bien los impulsos y pueden haber cambios en la dieta. Eso quiere decir que coman mucho de cosas que a lo mejor no deberían de estar comiendo. Habitualmente lo que más quieren comer pues, son dulces, ¿no? Yo también he tenido pacientes que de repente quieren comer mucha sal. Y eso no es solamente un no me saben, sino un quiero comer eso y solo eso, ¿no? O por ejemplo, si no tomo mi leche y solo leche, entonces no consumo ningún líquido. ¿Y cómo le hacemos con la levotiroxina? Que si no hay leche no me lo tomo, ¿no? Este, Muy bien, entonces vamos a tener alteraciones en funciones ejecutivas, en memoria y funciones visoespaciales. Lo que quiere decir que también vamos a tener alteraciones en la capacidad de planear, o sea, de seguir una secuencia de pasos para poder este, obtener un resultado, el poder desarrollar en mi mente el plan para poder llegar a un resultado, el poder llevar a cabo ese plan, ¿no? Que el análisis de mis opciones no va a ser la correcta, por lo tanto, mi abstracción, el juicio, la toma de decisión no es buena. Estos son pacientes poco flexibles, son pacientes que se irritan fácilmente y aquí lo importante es que la familia sepa cómo responder. Conforme va avanzando esta enfermedad, lo esperado es que se vayan agregando síntomas motores. Y esos síntomas motores se manifiestan como una especie de parkinsonismo en el cual podemos ver temblor, podemos ver rigidez, disinesias, asinencias. En algunos casos, pues estos pacientes van a empezar con problemas para poder moverse. Y la realidad es que en todos los deterioros cognitivos, conforme vamos avanzando, empezamos con problemas para la movilidad. La pérdida de función siempre va de la mano con pérdida de la movilidad, ¿no? Entonces, si ya dijimos que en un deterioro cognitivo avanzado tengo pérdida de la función, pues lo esperado es que eventualmente mi paciente se deje de mover. En este caso, la pérdida de función vendría muy de la mano, no solo con la toma de decisión, sino con problemas motores, lo que estamos mencionando en este momento. En algunos momentos o conforme avanza el deterioro, estos problemas motores nos podrían dar dificultad para comer, ¿no? Eso quiere decir que tuvieran, por ejemplo, disfagia y la expectativa de vida de estos pacientes es a 8 años posterior al diagnóstico. Otro tipo de deterioro cognitivo que podemos encontrar, que a lo mejor ya no es tan frecuente, pero que sí podemos encontrar, es la demencia por cuerpos de Lewy. La demencia por cuerpos de Lewy se caracteriza porque hay una inclusión, ¿no? Que son los cuerpos de Lewy, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Entonces, estos cuerpos de Lewy los vamos a encontrar como inclusiones en las células que se encuentran en la corteza, en los núcleos subcorticales y en el tronco cefálico. Y eso quiere decir que nos van a dar problemas en la movilidad. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es la inclusión de esta proteína que se llama alfa-sinucleína y eso pues lo vamos a encontrar en los cuerpos de estas neuronas que están involucradas pues en la vía del movimiento, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que los pacientes van a tener alteraciones de tipo parkinsónicas, donde vamos a ver igual la rigidez y alteraciones en la marcha y temblores. Este tipo de deterioro cognitivo se caracteriza porque, primero, el deterioro es fluctuante, lo que quiere decir que no se presenta lineal, o sea, empieza, a veces está presente, a veces no. Y el paciente puede ir fluctuando, lo que es algo difícil de diferenciar porque dices, ¿cómo sé si es este, ¿cómo sé si es un delirium o cómo sé si es una enfermedad por cuerpos de Lewy? Pues hay que ver qué síntomas acompañan y cómo fue que empezó, ¿no? Entonces, este es un tipo de deterioro que es fluctuante, persiste, no se encuentra una causa que lo esté generando, ¿no? Vamos a ver que los pacientes van a tener síntomas psiquiátricos, dentro de los cuales pues predomina la depresión, ¿no? Este tipo de pacientes también van a tener síntomas psicóticos que vamos a mencionar un poco más adelante, los cuales involucran alucinaciones.
Y pues vamos a tener los errores cognitivos esperados, donde vamos a ver que predominan los errores en la atención y los errores en las funciones ejecutivas. Entonces son pacientes que van a tener parkinsonismo, van a tener alucinaciones. Las alucinaciones pueden ser de cualquier tipo. Bueno, estas alucinaciones pueden ser visuales, auditivas y sensoriales. Entonces, las alucinaciones visuales más frecuentes suelen ser a lo mejor bichos en el techo, que estén viendo un señor, que estén viendo una niña. Lo ideal es que tratamos de hacer redirección donde quitas los objetos que podrían estar confundiendo con lo que creen que están viendo en lugar de estar reforzando la idea y tratar de hacer una redirección del pensamiento. También podemos ver que los pacientes presentan fluctuación de la cognición. Eso quiere decir que va a haber momentos donde estén un poco más orientados, momentos donde estén como si no tuvieran ningún problema y momentos donde no se acuerden de lo que acaba de suceder, de lo que acaban de hacer, de lo que acaban de decir. Van a tener alteraciones en el sueño REM y eso va a favorecer que tengan problemas como por ejemplo piernas inquietas. Esto lo vamos a encontrar no solo en los pacientes que tienen cuerpos de Lewy, también lo podemos encontrar en pacientes que tienen Parkinson. Desafortunadamente, estos pacientes, a pesar de tener síntomas psicóticos importantes, no van a ser tratables con antipsicóticos, porque son pacientes que son hipersensibles. Entonces, si nosotros les damos antipsicóticos en lugar de mejorar los síntomas, lo que vamos a hacer es exacerbarlos y vamos a tener pacientes que van a tener muchas manifestaciones secundarias del antipsicótico, como por ejemplo rigidez, que sería lo que nos preocuparía más, ¿no? O exacerbación de los temblores. Este tipo de deterioro cognitivo lo vamos a encontrar con más frecuencia en aquellos que son masculinos y mayores de 65 años. Y así como en el Parkinson, viene acompañado de hiposmia y disautonomías. El diagnóstico final pues, se hace en la necropsia con una biopsia de cerebro, ¿no? Entonces, habitualmente los diagnósticos lo hacemos clínicos. Y por último, vamos a hablar de la hidrocefalia normotensa. De esta ya hemos platicado, es uno de los tipos de deterioro cognitivo que sí se consideran reversibles. El nombre con el cual conocemos a la hidrocefalia normotensa se llama Hakim Adams. Hakim quiere decir doctor en árabe, entonces básicamente sería como doctor Adams. Este tipo de deterioro cognitivo se da como consecuencia de la falta de resorción en el líquido cefalorraquídeo. Eso quiere decir que estoy produciendo líquido cefalorraquídeo, pero no absorbo el líquido que estoy produciendo. Y entonces vamos a ver que aunque el paciente tiene una disminución del volumen del cerebro, empiezan a crecer los ventrículos. Y al crecer los ventrículos genera un problema en la circulación de las neuronas que están alrededor de los ventrículos, como si estuvieran presionando y comprometiendo la circulación cerca, ¿no? Entonces, aunque no hay un aumento de la presión dentro de la cabeza, porque lo esperado sería, bueno, pues si aumenta el líquido cefalorraquídeo debería aumentar la presión dentro de la cabeza. En este caso no aumenta porque hay una disminución del volumen de la masa, pero sí hay una consecuencia porque está comprometiendo la circulación de las neuronas que viven cerca de los ventrículos, ¿no? Entonces, este tipo de deterioro cognitivo lo vamos a ver en 1 por cada 100,000 personas, corresponde al 5% de las demencias en total, y pues tiene un tratamiento. Este tratamiento es quirúrgico, y para ver si nuestro paciente va a ser o no va a ser candidato al tratamiento, primero hacemos una prueba. Esa prueba consiste en realizar una punción lumbar a nuestro paciente, en la cual vamos a drenar 20 mililitros de líquido cefalorraquídeo. No es para mandarlo a estudiar, es solamente para disminuir el líquido cefalorraquídeo y entonces valorar si nuestro paciente tiene o no tiene mejorías de los síntomas del deterioro cognitivo. Si nuestro paciente presenta mejoría, quiere decir que sí se va a beneficiar de un tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste este tratamiento? En la colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, que quiere decir que le pones un tubito al paciente que va de los ventrículos, se tuneliza y llega hasta el peritoneo, ¿no? Entonces lo único que va a hacer es que va a estar sacando líquido de aquí para que se reabsorba en el peritoneo, que es una de las membranas que tiene pues mayor permeabilidad.
La característica y la hidrocefalia normotensa es, los pacientes tienen alteraciones en la marcha, donde vamos a ver que hay un aumento en la cadencia, tienen cambios en la postura. Cadencia dijimos que es la cantidad de pasos que damos para recorrer una distancia, ¿no? Entonces son pasos chiquitos, son pacientes que arrastran los pies, tienen dificultad para iniciar la marcha. Presentan incontinencia urinaria, pero no es una incontinencia urinaria de urgencia, esto sería un tipo de deterioro de incontinencia de tipo funcional, porque el aparato sí funciona. Y no es tanto que no tengan un deseo miccional, es más bien como una apatía, es como tengo ganas, pues me hago, ¿no? O sea, no, deciden no controlarlo. Y otra característica de ese, pues la apatía tal cual de los pacientes, que es indiferencia, ¿no? Si nosotros realizamos la punción lumbar y vemos mejoría de los síntomas conductuales, cognitivos y de la marcha, quiere decir que nuestro paciente es candidato, por lo tanto, podríamos someterlo a un procedimiento quirúrgico. Después de realizar la derivación, se espera que haya una mejoría en la marcha en el 81.4% de estos pacientes. El casi 70% tiene mejoría en el control de esfínteres y casi el 40% va a tener una mejoría en síntomas cognitivos. Eso quiere decir que sí mejoran, ¿no? El problema es que eventualmente puede llegar a regresar, ¿no? No tanto por hidrocefalia en sí, sino con alguna variedad, o sea, que fuera un deterioro mixto, por ejemplo, que se agregara algún componente vascular. Entonces, al realizar este tipo de procedimiento, pues lo que vamos a hacer es disminuir los síntomas, tratar de mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, porque al final lo que nos importa de la demencia es la funcionalidad, porque ya dijimos que funcionalidad es igual a menor calidad de vida, más costos, ¿no? Mayor colapso del cuidador y todo lo que esto involucra en cuanto a la esfera social de nuestro paciente. En general, el deterioro cognitivo, o sea, hablando de demencias en general, como sabemos que la mayor parte de los deterioros no son reversibles, sobre todo cuando ya descartamos pues, causas metabólicas, ¿no? Ya descarté que fuera la tiroides, ya descarté que fuera algún déficit nutricional, ¿no? Vitaminas, lo que quieran. Cuando ya vi que no es algo que pueda ser reversible, pues lo único que puedo hacer es tratar de poner topes para evitar que la enfermedad evolucione rápidamente, ¿no? O sea, hacer que la pendiente de la historia natural de la enfermedad no sea tan rápida. Entonces, todas las intervenciones que vamos a hacer es para disminuir la velocidad de progresión de esta enfermedad, buscando tratar de preservar la cognición que tenga nuestro paciente, tratando de conservar la funcionalidad que tenga nuestro paciente. Funcionalidad es lo más importante, eso es de las cosas que nos van a ayudar a determinar qué tan avanzado está el deterioro cognitivo. Para minimizar las alteraciones en la conducta, porque las alteraciones en la conducta no solo afectan al paciente, sino que también afectan al cuidador. Si yo tengo un paciente desinhibido que tiene una conducta inapropiada, como cuidador me voy a sentir colapsado, voy a estar angustiado, no me voy a sentir cómodo saliendo con mi papá a la calle porque sé que puede agredir a alguien o porque sé que le va a hacer comentarios inapropiados a la persona que esté cruzando, ¿no? Y a lo mejor me va a generar un problema. O sea, nosotros como sociedad no estamos acostumbrados a tratar con esto. Los que saben de esto son ustedes que están estudiando medicina y las personas que ya tuvieron un familiar que tiene un problema de este tipo, ¿no? Entonces, normalmente la gente no sabe este tipo de problemas y aunque lo vean adulto mayor, si tiene una conducta inapropiada, pues lo que vamos a tener es una respuesta agresiva de parte de la población. Y obviamente yo como cuidador, pues estoy angustiado, ¿no? También es importante brindarle educación a la familia para que sepa cuál es la evolución natural de la enfermedad, para que puedan ir haciendo una infraestructura y preparándose para esa evolución. Si yo sé que un deterioro cognitivo eventualmente me va a llevar a una dependencia funcional total, y eso quiere decir que voy a estar en cama, que voy a necesitar que me hagan fisioterapia, que puedo empezar con problemas para la deglución, que voy a empezar con apraxia para el vestido, que voy a empezar con apraxia para el baño, ¿no? Que voy a tener incontinencia, que eventualmente voy a necesitar un cuidador, pues a lo mejor puedo informarle a la familia y la familia puede ir viendo, bueno, vamos a ponernos a ahorrar para que en un futuro podamos pagarle a mi papá un cuidador que cuesta más o menos, ¿no? O vamos a ver de qué forma podemos acomodar nuestra red de apoyo para que nos vayamos turnando el cuidado sin estarlo cambiando de entorno. Porque eso es un error muy frecuente que hacen los familiares. Empieza con deterioro cognitivo el adulto mayor y dicen, ay, pues le voy a quitar la carga a mi hermana, entonces que se venga 6 meses conmigo y 6 meses con ella. Esa no es la solución. Cada que yo cambio un paciente con deterioro cognitivo de entorno, lo único que hago es
hacer que mi paciente tenga una exacerbación de síntomas tanto cognitivos como conductuales. Entonces, se exacerban las alteraciones del sueño, las del apetito, las crisis de ansiedad, las crisis de agresividad. El paciente tiene que estar en un mismo domicilio. Lo que sí puede ser válido es que a lo mejor hagamos roles, ¿no? O sea, en su mismo domicilio, yo llego y lo cuido los sábados y los domingos, ¿no? Y yo lo cuido en las noches, eso sí podría ser válido. Estarlo cambiando de entorno no es algo conveniente. Si no hay de otra y tengo que cambiarlo, entonces lo que tengo que buscar es que el cuarto y el entorno en el que se está moviendo y está interactuando mi paciente se parezca lo más que se pueda a lo que él está acostumbrado para que no se desoriente. O al menos para disminuir los episodios de desorientación y disminuir los picos conductuales. Entre más información le dé a la familia y entre mejor los ayude a preparar como la infraestructura, la red, menor va a ser el riesgo de que presenten colapso del cuidador y por lo tanto, menor va a ser el riesgo de que nuestro paciente termine institucionalizado. Eso no quiere decir que las instituciones sean malas, pero tratamos de evitarlas porque lo mejor para el paciente pues es estar en su domicilio, con la gente que conoce, en un entorno que conoce. Sabemos que hay situaciones donde no se puede porque a lo mejor no tenemos la infraestructura adecuada para cuidarlo. O sea, lo mejor siempre va a ser dónde está mejor cuidado, ese es el mejor lugar para tu paciente. Entonces, hablando de intervenciones farmacológicas, pues vamos a tener dos tipos de intervenciones farmacológicas. Unos van a ser los medicamentos que tratan de disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad y otros van a ser los medicamentos que nos ayudan a mejorar los síntomas conductuales. Entonces, en cuanto a neuroprotección, podemos utilizar a los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como son el donepezilo, la galantamina, la rivastigmina. La galantamina no es tan fácil de conseguir, los que utilizamos con más frecuencia son el donepezilo y la rivastigmina. El donepezilo, la marca más frecuente se llama Pezil, viene de 5 miligramos y de 10. Normalmente empiezo con la mitad de 5 y se lo damos por la mañana, ¿no? Y eso se puede ir subiendo de forma gradual. El objetivo de esto es tratar de evitar la velocidad de progresión o disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad, pero también nos ayuda al control conductual. La rivastigmina es una muy buena opción, sobre todo en aquellos que tienen síntomas parkinsónicos. El chiste de la rivastigmina es que la venden en parche. Entonces, si mi paciente es de los que no quiere tomar pastillas o que tiene ideas de, es que me quieren envenenar, la rivastigmina es una muy buena opción. Viene de diferentes miligramos y tienes que ir cambiando el parchecito todos los días, ¿no? Entonces yo normalmente empiezo con 4 y lo vamos subiendo de forma gradual dependiendo de la evolución de mi paciente y la respuesta que tiene. El problema de los inhibidores de la acetilcolinesterasa es que sí nos puede llegar a dar sobre todo síntomas gastrointestinales. Y en el caso de la rivastigmina hay algunos pacientes que hacen, ¿cómo se dice? Como una especie de reacción alérgica al pegamento del parche. Entonces empiezan a aparecer manchitas. ¿Cómo se llama esto? Se me acaba de ir el nombre. Como una dermatitis por contacto. Entonces, si tu paciente ya empezó a presentar dermatitis por contacto, lo vamos a tener que retirar, aunque haya tenido una buena respuesta. ¿Por qué? Porque la rivastigmina no existe vía oral, no existe. Entonces tendríamos que cambiarlo por donepezilo. Otro medicamento que podemos utilizar es la memantina. La memantina trabaja con receptores GABA, también nos ayuda para control conductual. Las pastillas vienen de 10 miligramos. Normalmente empezamos con la mitad de la pastilla por la mañana y lo vamos incrementando, lo vamos modificando dependiendo de la respuesta. En algunas ocasiones podemos hacer mezclas entre los inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina. Ahorita hay una propuesta de Asofarma para sacar a los dos en la misma pastilla, ¿no? Entonces, eso podría ayudarnos, sobre todo para esos que no quieren tomar pastillas porque son muchas. Hay otra opción que se llama cerebrolicina. La cerebrolicina nos ayuda sobre todo en aquellos que tienen o tienen más evidencia para aquellos que tienen un deterioro cognitivo de etiología vascular. Al final, la cerebrolicina es una combinación de péptidos y aminoácidos que funcionan como neuroprotectores y en teoría tienen efectos neurotróficos. Este medicamento se aplica de forma mensual por vía intravenosa, o sea, es parenteral. Eso quiere decir que no le das la receta al paciente y lo mandas a su casa, ¿no? Y más bien necesitas darle la receta y el teléfono de una enfermera que vaya a aplicarle su medicamento, ¿no? De forma periódica.
Yo lo he llegado a utilizar en algunos pacientes, sobre todo con hidrocefalia normotensa, que deciden optar por un tratamiento conservador. Eso quiere decir que deciden no someterse a un procedimiento quirúrgico, y he tenido buena respuesta, donde sí hay mejoría cognitiva, ¿no? Al final yo creo que a la cerebrolizina todavía le falta un poquito más de evidencia, eh, pero puede ser un buen tratamiento. El problema de este tipo de tratamientos es precio. Todo lo que tiene que ver con psiquiatría, neurología, son medicamentos caros. En cuanto al control conductual, uno de los medicamentos que vamos a utilizar más son los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, que nos van a ayudar a estabilizar la conducta, sobre todo para aquellos que tienen como síntomas predominantes a lo mejor la irritabilidad, pero también nos va a ayudar con aquellos que están ansiosos o que tienen síntomas depresivos. El inhibidor selectivo de la recaptura de la serotonina favorito se llama sertralina. Normalmente lo damos por las mañanas y empezamos igual con la mitad de la dosis y lo vamos incrementando de forma gradual. Los ISRS no los damos con la dosis completa de forma inicial, porque si los damos con la dosis completa de forma inicial, los pacientes pueden tener como un efecto paradójico donde pueden tener exacerbación de los síntomas conductuales. Eso quiere decir exacerbación de la ansiedad, exacerbación de la tristeza, o se pueden exacerbar los trastornos del sueño. Tenemos diferentes opciones. El que yo utilice pues va a depender de los síntomas que presenta mi paciente. En general, el que tiene un mejor margen de seguridad y menos efectos secundarios pues es la sertralina, por eso ese es nuestro favorito. Si nuestro paciente tiene predominio de síntomas ansiosos, el escitalopram puede ser una buena opción. Si nuestro paciente está muy agresivo, yo suelo utilizar, o hay un poquito más de evidencia en control de pacientes irritables y agresivos, con el citalopram más un neuroprotector. Si mi paciente no quiere comer o no quiere dormir, bueno, el escitalopram son una buena opción. Y a veces utilizamos duales, como puede ser a lo mejor, o algunos atípicos, como podría ser, bueno, los duales podríamos utilizarlos en aquellos que están apáticos. La realidad es que no hay un tratamiento para la apatía. Si tu paciente tiene apatía, va a ser de los más difíciles de tratar, porque hay veces que les damos estimulantes. Eso no va a mejorar a nuestro paciente. En realidad, el cuidador o la estructura, la red que tú armes y el cómo lo tratas es lo que va a hacer la diferencia. Pero bueno, si mi paciente no quiere dormir, no quiere comer, podríamos utilizar la mirtazapina dosis bajitas. Las pastillas de mirtazapina las venden de 30 y de 15 miligramos. Con una dosis de 7.5 habitualmente induces apetito, induces sueño y nos ayuda con el control afectivo. Y hay veces que incluso podemos hacer combinaciones con algún ISRS para ir logrando el control conductual. Entonces damos dosis bajitas. Doctora, pero el síndrome serotoninérgico, estamos dando dosis bajitas y estamos vigilando a nuestro paciente para ver que no presente síntomas secundarios. Por eso siempre empezamos bajo y vamos incrementando las dosis de forma gradual, dependiendo de la respuesta al tratamiento que estoy viendo en mi paciente. Si tiene ideas delirantes, si mi paciente está alucinando, si tiene vagabundeo, que quiere decir que está tratando de salirse de su casa, entonces, una de las cosas que puedo hacer es, o sea, lo primero siempre va a ser redirección del pensamiento, ¿no? O sea, contención y redirección. ¿Qué quiere decir? No le voy a seguir haciendo preguntas sobre esa idea delirante, sobre la alucinación que tiene, porque eso solo la refuerza y va a hacer que mi paciente persevere, persevere, persevere. Le doy una respuesta y cambio la actividad, cambio la conducta. Entre más sentidos introduzcan, mejor y más efectiva va a ser su redirección. Si de plano estoy viendo que no hay una buena respuesta, entonces puedo utilizar antipsicóticos. Para este tipo de pacientes, yo utilizo con más frecuencia la quetiapina, porque la quetiapina dentro de los antipsicóticos es el que tiene menos efectos secundarios. Ahora, tomen en cuenta que todos los antipsicóticos incrementan el riesgo cardiovascular. Entonces, no es como de, ay, no duerme, duerme quetiapinazo. Pues no, primero le tienes que hacer un electrocardiograma para ver cómo está la frecuencia de tu paciente, cómo está el ritmo basal, porque recuerden que los antipsicóticos incrementan el QT, ¿no? Entonces, si tienes un paciente bradicárdico y se te ocurre darle quetiapina, se te puede aparecer el diablo, ¿no? Entonces, primero le haces un electrocardiograma, ves cómo está el ritmo basal y vas valorando la respuesta que tiene. De forma inicial yo trato de que sean solamente medidas no farmacológicas y a lo mejor un ISRS y ya, ¿no? Si no estamos viendo respuesta, entonces sí le podemos dar el antipsicótico, nos va a ayudar a regularizar el ciclo del sueño.
nos va a ayudar a disminuir las ideas delirantes, nos ayuda a disminuir la irritabilidad y con aquellos que están hipersexuales también es una súper buena opción, ¿no? Sobre todo cuando los cuidadores ya no los aguantan, es que me dice cosas y trata de, entonces el antipsicótico es una súper buena opción. Nada más que recuerden que los antipsicóticos dan sueño, entonces de preferencia los damos por la noche. La quetiapina tiene una versión de liberación prolongada, que es el XR, donde tiene una vida media como de unas 12 horas, entonces se lo puedes dar, bueno, entre 12 y 8, ¿no? Cada quien, o sea, tendrías que dárselo a tu paciente y ver cómo va respondiendo. Entonces, este se lo podrías dar a lo mejor en la tarde, un poquito más temprano, como a la hora de la comida, y como tiene una liberación prolongada, pues va a evitar que tu paciente se esté quedando dormido, pero te va a ayudar a controlar los síntomas conductuales. Eso es algo buenísimo. Si tu paciente tiene síndrome del atardecer, ese tipo de medicamentos también pueden ser una muy buena opción, porque al final nos van a ayudar, o sea, como le estamos dando el antipsicótico antes de la hora donde está presentando el síndrome, pues tendríamos una disminución de esas crisis conductuales. Y si no, pues siempre le podemos dar una dosis extra con una deliberación inmediata para el control del síntoma puntual. Entonces, la quetiapina sería de las de primera elección. El haloperidol es una buena opción, pero nos da mucha rigidez y mucho extrapiramidalismo. El haloperidol lo tenemos intramuscular, intravenoso y lo tenemos en pastillas y en gotas. Buenísimo, ¿no? La risperidona lo tenemos en pastillas y lo tenemos en gotas. Entonces, para aquellos que tienen la idea de me están envenenando, no quiero tomar pastillas, los medicamentos que vienen en gotas son una muy buena opción porque lo puedes poner en el agua, se los puedes poner en su comida y de esa forma tener un buen control conductual sin que haya rechazo de parte del paciente. Si ya intenté con otros antipsicóticos y mi paciente sigue agresivo o agitado, a lo mejor podría utilizarlo a lanzapina, esa solo la venden en comprimido y orodispersable. Entonces, si tu paciente tiene problemas para la deglución, la orodispersable puede ser una buena forma de darle a tu paciente el medicamento, ¿no? Esa viene de 5, de 7, de 10. Y por último, hay algunos doctores que llegan a utilizar anticomiciales, como por ejemplo la carbamazepina, para tratar de dar un mejor control conductual. Si ustedes le preguntan a un psicogeriatra, los van a ver feo, ¿no? O sea, porque en realidad esa no es la base original del por qué mi paciente se está portando mal. Pero en casos desesperados, pues podemos llegar a utilizarlo. Y si el deterioro cognitivo es muy avanzado y no estoy teniendo buena respuesta, en estos casos sí podemos incluso considerar darle benzodiazepinas a nuestro paciente, solo que con cuidado porque podríamos llegar a tener efectos paradójicos donde en lugar de ver que disminuyen los síntomas o de que se duerme o de que se calma, pues se estresa más y duerme menos y se pone más agresivo. Entonces siempre empezamos con dosis bajas. Primero empezaríamos con un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, después a lo mejor agregaremos un antipsicótico y hasta el final consideraríamos a lo mejor la benzodiazepina. En este contexto estoy hablando ya de un paciente que ya tiene un deterioro cognitivo muy avanzado, ¿no? O sea, alguien que ya no se está moviendo bien, que ya no tiene el mismo riesgo de caída porque pues, ya está inmóvil, ¿no? Y ya no me importa que le dé deterioro cognitivo por culpa de la benzodiazepina porque ya tiene un deterioro cognitivo avanzado, ¿no? O sea, que en ese contexto sería algo como algo más paliativo para tratar de tener un mejor control conductual. Como les dije, lo más importante, lo que va a tener va a tener un mejor efecto sobre la calidad de vida tanto del paciente como de la familia, son las cosas que no son farmacológicas, sino son las conductuales. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Quieres que no evolucione rápido? Tenemos que hacer actividades de estimulación cognitiva, ¿no? Las actividades de estimulación cognitiva tienen que ser actividades que vayan dirigidas a los diferentes dominios y tienen que ser actividades que representen un reto para el paciente. El problema es que al representar un reto, pues el paciente se da cuenta, sobre todo cuando tienen un deterioro cognitivo de forma inicial, donde todavía tienen un poquito de insight, ¿no? El que se están haciendo evidentes sus deficiencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues rechazo. O sea, si tú pones una actividad que evidencia que yo no tengo la facilidad para realizar algo que debería de poder hacer o que debería de hacer fácilmente, entonces lo que voy a hacer es rechazarlo porque no quiero que lo evidencies, ¿no? Y eso es una de las barreras que tenemos para tratar de hacer estimulación y para que la familia acepte ese tipo de intervenciones. Es que mi mamá no quiere, es que mi papá no quiere, es que mi esposo no quiere, ¿no? O sea, no, digo, tampoco estamos diciendo que nos confrontemos al paciente, solamente hay que buscar diferentes estrategias. Desafortunadamente no hay una estrategia que nos funcione para todos, porque las estrategias dependen de la personalidad de tu paciente, los síntomas actuales, la historia de vida, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una paciente que es polaca. Ella es una mujer muy brillante, tiene varios libros publicados, ella fue periodista, o sea, tiene otro nivel
otra capacidad de compensar, ¿no? Con ella, de los síntomas que tenemos más presentes son como la tristeza, la idea de los niñitos que sufren por culpa de la guerra, ¿no? O sea, todo lo que involucra pérdida de casa, pérdida de papás, conflictos bélicos, a ella le genera muchísimo dolor y llora, ¿no? Entonces, por ejemplo, con ella, para que nos acepte la terapia, pues lo que hacemos es vamos a hacerle una entrevista y vamos a trabajar en su biografía y esta persona pues es reportera, ¿no? Entonces, con cada uno de nuestros pacientes tenemos que ir desarrollando diferentes estrategias para que haya una aceptación del terapeuta. Lo ideal es buscar una persona que tenga la capacitación. Eso no es de que, ay, pues yo le sé porque ya he tratado pacientes. No, o sea, tiene que tener una formación, ¿no? Si por algún motivo no tiene formación, existen lugares y existen cursos donde los puedes capacitar, ¿no? Por ejemplo, hay una escuelita que se llama Ilumina, tal cual, donde dan cursos dedicados o enfocados a cuidadores y a familiares de pacientes con deterioro cognitivo. Entonces tienen cursos para manejo de síntomas conductuales, tienen cursos para actividades de estimulación, tienen cursos para ayudar a los cuidadores a disminuir los síntomas del colapso del cuidado, entonces donde le dan técnicas de relajación, de respiración, ¿no? Les enseñan a hacer espacios para ellos mismos. Las actividades recreativas son importantes, o sea, salir, cambiar, o sea, cada que tú sales de tu casa, que lo lleves a algún lugar, pues es un estímulo. Si es alguien impulsivo que se va a salir corriendo hacia la calle, pues bueno, ese paciente no lo vas a sacar, ¿verdad? Porque al final lo estás poniendo en riesgo. Es buscar actividades recreativas donde no lo pongas en riesgo, pero sí lo estimules. La actividad física es básica, sí o sí, esté inmóvil o no. ¿Por qué? Porque hay una relación directamente proporcional entre la cantidad de masa muscular y la velocidad de deterioro cognitivo. Entre más rápido pierde masa, más rápido se deteriora el cerebro. Entonces, no solamente la estimulación cognitiva, sino la estimulación física, y en algunas ocasiones lo podemos hacer de forma conjunta. Por ejemplo, mientras estamos haciendo los estiramientos o estamos haciendo los ejercicios de fortalecimiento, coordinación, podríamos ir haciéndole preguntas como, a ver, dígame 3 palabras que empiecen con la letra A, dígame 4 palabras con 3 letras, ¿no? Y de esa forma estamos haciendo estimulación cognitiva mientras estoy haciendo la estimulación física. Entonces las vamos coordinando. La alimentación también es importante. Necesitamos que nuestros pacientes consuman proteínas de alta calidad biológica. Necesitamos que tengan un buen consumo de omegas porque al final los omegas nos ayudan a disminuir la inflamación y son comida para la cabeza, ¿no? La psicoeducación, ¿qué quiere decir? Hablarle a la familia sobre la enfermedad, la evolución natural de la enfermedad, ¿no? O sea, cuál es la etiología, cómo se manifiesta, cómo evoluciona, cómo termina. Y eso habla también de si se hereda o no se hereda y qué actividades puede hacer el familiar para tratar de disminuir la posibilidad de tener la misma presentación de enfermedad que su papá, porque sabemos que el deterioro cognitivo, pues sí tiene, o sea, si tú tienes un familiar que tuvo deterioro cognitivo, tus posibilidades de tener deterioro cognitivo son mayores a las del resto de la población. No quiere decir que a la fuerza te va a dar deterioro cognitivo, depende del tipo de deterioro cognitivo que haya tenido tu familiar, pero tienes un mayor riesgo que el resto de la población, ¿no? Entonces tendríamos que hacer actividades que nos ayuden como neuroprotectores, ¿no? Y eso involucra, deja de tomar, deja de fumar, empieza a moverte, ¿no? Sería como lo más básico. Trata de aprender un idioma, trata de aprender un instrumento, adquiere un pasatiempo, ¿no? Y por último, yo siempre les recomiendo rutinas. Si tú tienes rutinas, es mucho más fácil que tu paciente lleve a cabo las funciones y cumpla las metas de lo que tiene que hacer a lo largo del día. Si tú haces una rutina donde si te despiertas a esta hora y te bañas a esta hora y comes a esta hora y a esta hora te toca tu fisioterapia, en el momento en el que tu paciente se acostumbra a que hay horarios para realizar las cosas, es más fácil que las haga en lugar de no me quiero bañar, me voy a bañar mañana. O sea, no es de que te bañes mañana o no, todos los días te bañas a las 8, ¿no? ¿Es difícil empezar la rutina? Pues sí, ¿no? Ustedes todavía no son papás, pero imagínense que fueran papás y un día llega su hijito y les dice, papá, dame las llaves del coche y te metes a bañar, ¿no? ¿Qué te crees, no? Obviamente no. Si la figura de autoridad siempre he sido yo y tú eres el que obedece, ¿no? Entonces, no es fácil crear rutinas. No, o sea, no es fácil encontrar estrategias o encontrar la forma de que nuestro paciente haga lo que necesitamos que haga. Pero
Si nosotros hacemos una rutina, una vez que la rutina esté establecida, va a ser mucho más fácil que nuestro paciente haga lo que tiene que hacer. El problema va a ser empezarla. Pero una vez que esté instaurada, eso quiere decir como al mes de estar batallando, sueles ver mejoría. Y algo que les recomendamos mucho a los familiares es grupos de apoyo. O sea, por ejemplo, el Fray Bernardino tiene un grupo de apoyo que se junta los miércoles, o al menos lo tenía antes de la pandemia, ahorita ya no estoy segura. La Asociación contra el Alzheimer, ahí en Coyoacán, tiene un lugar donde se juntan y platican, ¿no? Oye, pues mi mamá está guardando los zapatos y está haciendo y hace, y entonces dicen, ay, mi mamá también lo hacía y yo hice esto y con esto lo corregí, ¿no? Entonces, hablas con gente que te entiende, que está viviendo la misma situación que tú, porque algo que nos pasa mucho como cuidadores es que nos sentimos solos, ¿no? Solos con nuestra cruz. Entonces, el poder hablar con otras personas, sentir que te entienden, pues es algo catártico, ¿no? Sobre todo si eres de los que se rehúsa a ir a terapia. Y escuchar cómo otras personas han resuelto problemas similares a los tuyos, pues te puede dar ideas sobre cómo resolver tus problemas, ¿no? No quiere decir que por ir a terapia ya no vas a tener problemas, pero al menos encuentras la forma de empezar a trabajar en ellos, ¿no? El doctor te puede dar algunas estrategias, la terapia te puede dar otras estrategias, y al final, probando estrategias y probando diferentes formas, habrá un día donde encontremos la forma de hacer que se hagan las cosas, ¿no? Siempre que nos comuniquemos con un paciente que tiene deterioro cognitivo, recuerden que les cuesta trabajo procesar la información. Por lo tanto, la forma y el lenguaje que empleamos al momento de comunicarnos con los pacientes es importante para que acepten la idea, para poder realizar la actividad que queremos hacer y para no pelearnos con nuestro paciente. Tratar de negociar, ¿no? Tratar de razonar, de discutir con un paciente que tiene deterioro cognitivo es una pérdida de tiempo. ¿Por qué motivo? Porque ya dijimos que ese paciente tiene dificultad para analizar, no va a cambiar su punto, ¿no? Entonces, ping-pong no sirve, se va a irritar, vamos a tener un descontrol conductual importante donde se va a poner agresivo, irritable, y yo voy a terminar el peor humor del mundo, ¿no? Entonces, si estoy tratando de y mi paciente no responde, lo que voy a hacer es, hago una pausa, cambio de actividad y posteriormente retomo. Ah, ¿no te quieres bañar? Bueno, oye, mira, ya te vino a ver Chucho tu perrito. Ay, qué lindo el perrito. Y lo agarras de la mano y lo llevas al baño, ¿no? O sea, si ya ves que darle la orden no funciona, entonces buscas otras estrategias. Algo que hago yo mucho es, mientras estoy hablando contigo, te voy guiando, ¿no? A un baño donde ya tengo las cosas preparadas, ya de repente ya te metí a bañar y ya no discutimos si te querías meter o no, ¿no? O por ejemplo, si no quieren comer, pues pones comida, le pones comida al paciente, tienes comida tú, empiezas a comer y hay veces que por imitación lo hacen. Si quieres que realice actividades de estimulación, muchas veces van a decir que no, no me infantilices, no soy niño, quieres que coloree, que juegue con él, no, ¿no? Entonces a lo mejor si lo pones en la mesa y te pones a hacerlo, hay veces que por imitación, ¿no? Empiezan y lo empiezan a hacer también ellos y empiezan a participar en la actividad. Cuando hagamos preguntas, vamos a tratar que sean preguntas sencillas con respuestas sencillas. ¿Tienes frío? ¿Quieres salir? Sí, no. ¿Quieres ponerte el azul o el blanco? O sea, no es abre el closet y escoge qué quieres, ¿no? Sacas tú, o sea, opciones, 2 o 3 opciones, escoge una de estas. Así le estás dando cierta autonomía donde él está tomando su decisión, ¿no? Pero le está simplificando la toma de decisión. O sea, decirle cosas como, ya te dije que no hagas esto, ya te dije que es malo que te hagas del baño, o sea, no lo está haciendo a propósito, tiene un problema cognitivo que está favoreciendo esta conducta. Entonces, el tratar de aleccionarlos no es una buena idea, ¿no? Tampoco sirve que les grites. Al final, si les gritas, lo único que va a hacer es que él lo interprete como una agresión y se va a terminar aislando. Y entonces a lo mejor se va a cohibir y contigo va a tener una peor respuesta que con otras personas. Tampoco es bueno ignorarlos, ya les he comentado estos casos donde los doctores se terminan refiriendo al familiar y olvidan que hay un paciente en la cama, ¿no? O sea, el paciente al final es él, tenga o no tenga deterioro cognitivo. Entonces le hablas a él y le hablas al familiar. Claramente el que te tiene que entender es el familiar, ¿no? Pero le hablas a los dos porque él también es tu paciente. No lo ignores, no es un mueble, es una persona, ¿no? Entonces, les voy a enseñar algunos ejemplos de actividades que he realizado con mis pacientes. Aquí tengo algunas fotos. O sea, al final lo más importante es modificar el estilo de vida, ¿no? Eso es lo que va a hacer la diferencia en la calidad de vida del paciente, de la familia y la velocidad de progresión. Bueno, entonces, en cuanto a actividades de estimulación, miren, aquí les voy a enseñar. Ahí está. Por ejemplo,
En esta actividad es un paciente que tiene un deterioro cognitivo leve. Lo que tenemos es un dibujo y lo que tienen que hacer es ir coloreando el dibujo con patrones por número, ¿no? Y para ver el patrón por número, lo que tienen que hacer es resolver operaciones. Entonces, por ejemplo, hacen la resta o hacen la suma o hacen la división y eso les da un resultado y dependiendo del resultado es de qué color va ese pedacito del dibujo hasta que terminan armando el dibujo, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a trabajar más de un dominio al mismo tiempo porque estamos trabajando la atención y estamos trabajando actividades ejecutivas y estamos trabajando cálculo, ¿no? En una misma actividad que al final le puede resultar atractiva al paciente, ¿no? En algunas ocasiones los pongo a hacer planas tal cual, libro mágico, caligrafía. Sobre todo para esos que ya tienen disgrafia, pues es una muy buena opción, que es la oruguita, la chocita, los circulitos. Les ayuda a recuperar un poquito la parte de la caligrafía. O también podemos hacer planas con el nombre o planas con la firma, porque recuerden que muchos de estos pacientes pues, son los titulares de su cuenta del banco. Y hay veces que necesitan ir al banco y hacer trámites. Entonces, el que un paciente deje de firmar es muy terrible, ¿no? Entonces, los ponemos a repetir su firma en lo que arreglamos los papeles para que yo lo pueda ayudar con esa parte de la administración de sus bienes. Obviamente estamos hablando de situaciones no de abuso, ¿no? Sino de ayuda. Si al final no pudiste arreglarlo, pues hay una cosa que se llama juicio de interdicción, donde declaras a las personas mentalmente no competentes y entonces se asigna una especie de tutor y ese tutor es el que asigna las actividades y el que asigna los recursos, ¿no? Aquí hay otro ejemplo igual de los colores por sumas y restas. Del lado derecho lo que tienen que hacer es encontrar la figura y colorearla, o sea, aquí no hay números, sino que ellos encuentran dentro de las figuras el patrón y colorean el dibujo, ¿no? Que está escondido dentro del patrón. Ahí estamos trabajando visoespaciales y ejecutivas. Otra forma de trabajar las ejecutivas es, por ejemplo, recortan una figura que esté en desorden, acomodan la figura, le ponen un orden y arman como una especie de rompecabezas, ¿no? Ahora, para esas ejecutivas hay un rompecabezas que a mí me encanta, que se llama Tangram, T-A-N-G-R-A-M, que son unos triángulos, y esos triángulos tienen unas tarjetitas con diferentes figuras, como las que estamos viendo del lado derecho. Entonces, lo que tienen que hacer los pacientes es copiar las figuras que tienen las tarjetas con los triángulos. Una de mis pacientes en alguna ocasión hizo su propio Tangram, porque no sé por qué motivo no lo pudo comprar. Esto los puedes encontrar en tiendas de material didáctico, lo puedes encontrar en internet, Amazon, Mercado Libre, tienen lo que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, esta paciente en particular lo que hizo fue que con esas cajas de cartón lo recortó, hizo su propio Tangram bajo las tarjetitas de internet y ella hace sus ejercicios con los triángulos que ella recortó, ¿no? Y los coloreó. Otra opción puede ser, por ejemplo, dominó con las sumas y las restas, entonces también estamos trabajando más de una actividad al mismo tiempo, ¿no? Entonces, 5 más 4 es 9, pues lo pongo con el 9, ¿no? Y de esa forma vamos armando el dominó y se juega exactamente igual. También hay un dominó con patrones, por ejemplo, que podemos utilizar. Y si ustedes buscan en internet, van a encontrar muchos ejemplos de actividades de estimulación. Algunas veces les recomiendo incluso, ¿se acuerdan cuando estaban más chiquitos que la SEP siempre nos regala libros, ¿no? Y hay veces que en la escuela te hacen comprar libros y no usas los de la SEP. Entonces, si tienen esos libros de la SEP, los niños también están en estimulación cognitiva, entonces eso lo puedes utilizar con un adulto. Sacas el de lingüística, el de matemáticas y empiezas a realizar actividades. A ver, vamos a hacer lectura de comprensión. Leemos el párrafo, responde preguntas sobre el párrafo que acabas de leer, ¿no? O lee el párrafo y hazme un resumen de lo que acabas de leer. O, por ejemplo, una oración y ponemos un espacio, completa la oración. O una oración, la desacomodamos, ordena la oración. Con eso podríamos trabajar un poco el lenguaje. O, por ejemplo, con revistas, sacar las imágenes y ir haciendo preguntas sobre las imágenes. ¿Qué representa esta imagen? ¿Y qué está haciendo el bombero? A ver, cuéntame la historia de lo que estás viendo en esta foto. Esas son formas de trabajar el lenguaje. También podemos comprar tarjetas, a lo mejor en tiendas de, ya les dije, material didáctico, las pueden hacer ustedes mismos, ¿no? Para colorear, colorear también es un ejercicio de estimulación. Venden libros para colorear para adultos. No es necesario comprar uno, podrían imprimir los dibujos de internet o incluso ustedes podrían hacer el patrón y pedirles que los dibujen, ¿no? Al final, todas las actividades que estamos haciendo, el tratar de disminuir la velocidad de progresión, mantener la funcionalidad,
tiene que ver con buscar la mejor calidad de vida para su paciente en el contexto de mi paciente. Yo sé que este paciente, por su diagnóstico, va a tener una dependencia funcional, pero yo puedo tratar de ayudarlo a sentirse autónomo, funcional el mayor tiempo posible, ¿no? Que tenga una mejor autopercepción. En el momento en el que los pacientes empiezan a tener una mala autopercepción, todo el resto del pronóstico se va para abajo, porque ya no hay motivación, ¿no? Porque se empiezan a deprimir. Es que, ¿qué hago en este mundo si me tienen que cambiar los pañales, ¿no? Ya mejor que alguien termine con esto. Pues no se trata de eso, ¿no? Aquí en México no está aprobada la eutanasia y el deterioro cognitivo no es un criterio para dar la eutanasia a la gente, ¿no? Al menos aquí en México. Entonces no se trata de, ay, ya no puede y acabamos con él. Pues no, así no funciona. Más bien es buscar, respetar la dignidad de ese individuo, porque independientemente del diagnóstico que tenga, es un ser humano y solamente por ser humano, pues tiene una dignidad, ¿no? Que tenemos que respetar y tenemos que cuidarlo, ¿no? Buscar que esté en condiciones apropiadas, que tenga un buen aseo, que tenga un buen aliño, que esté bien alimentado, que esté estimulado, que coma, que duerma, que tome agüita, ¿no? Muy bien. Listo, clase. Hasta aquí la clase de deterioro cognitivo.